trabajo en el Hospital Carrión, tengo el gusto ya de tener unos alumnos ahí. Como les decía a ellos también, el objetivo de estas clases es más que todo que ustedes puedan llevarse lo esencial y los conocimientos que tengan que saber como médicos generales, para que puedan por lo menos dar un manejo inicial de estas patologías que vamos a ver ahora. Es un poco maratónico, la hora es bien pesada, da sueño muchas veces, y tenemos que tratar todo esto, ¿no? Patología de la órbita, vía lacrimal, párpados y el síndrome de ojo seco, o ya llamado actualmente enfermedad de ojo seco. Cualquier pregunta ustedes la pueden hacer, pueden interrumpir. Yo también voy a preguntar. Bien, entonces los objetivos de la charla del día de hoy es conocer, identificar y realizar una aproximación diagnóstica de las patologías más comunes de la órbita, del aparato lacrimal y de los párpados. Vamos a conocer la definición de ojo seco según las evidencias también y la clasificación actual, y también una aproximación diagnóstica y probables posibles tratamientos de la enfermedad del ojo seco. Así que Figueroa Freisen, Flores Amnil. A ver, patología orbitaria. ¿Qué es la órbita? Fuerte para que te puedan escuchar tus compañeros. Ya es una cavidad ósea. Ya, entonces una de las patologías que vamos, o un signo que vamos a tener que ver es la proptosis. La proptosis viene a ser el desplazamiento del globo ocular. El globo ocular está contenido en una cavidad que es hueso, es la cavidad orbitaria. Cuando este globo ocular se va a desplazar fuera de esta cavidad, vamos a llamarle proptosis. Normalmente el globo ocular tiene un eje, que es un eje antero-posterior. Entonces, si este globo ocular se va a desplazar de atrás hacia adelante, vamos a hablar de una proptosis de tipo axial. Pero si el globo ocular se desplaza fuera de este eje, o sea, se desplaza hacia abajo, hacia arriba y hacia el lado temporal, o sea, no antero-posterior, vamos a llamar proptosis de tipo no axiales. Para poder hacer el diagnóstico de proptosis nos vamos a valer de un instrumento que nosotros le llamamos exoftalmómetro. El exoftalmómetro está mal llamado en realidad, porque exoftalmos es aquella proptosis que se debe por esa causa de una patología tiroidea, ¿ya? Entonces, exoftalmos, proptosis por causa tiroidea. Cuando hay una patología tiroidea siempre pensamos exoftalmos, hipertiroidismo, pero no es así. El exoftalmos puede darse en hipertiroideos, en hipotiroideo y un paciente que tiene una patología tiroidea pero que en el examen laboratorial sale como eutiroideo, o sea, lo podemos encontrar en cualquiera de ellos, ¿ya? Ahora, como ven en la imagen, tenemos ese exoftalmómetro, que es esa maquinita que está ahí. Nosotros normalmente nos apoyamos en el canto externo, en el hueso, en la órbita, y vamos a ver más o menos hasta cuánto va a protruir el vértice de la córnea, ¿no? Esta es una regla milimetrada, va a haber un espejito, y generalmente para nuestra raza este valor tiene que ser de 16 milímetros. Varía si son ojos asiáticos, si son ojos caucásicos. Ahora, también si yo tengo una diferencia entre ojo y ojo de 2 milímetros, por ejemplo, en el ojo derecho me salió un exoftalmo de 16 milímetros y en el ojo izquierdo 19 milímetros, entonces yo estaría pensando que hay una proptosis del ojo izquierdo. ¿Cuándo ustedes creen que puede haber una proptosis de un solo ojo, monocular? Erika Delgado. Erika Fuentes Delgado. ¿Y qué patología? Ajá. Un tumor, por ejemplo. Y bilateral. Daira Galvez. Enfermedad
la de Graves, puede dar una bilateral. Entonces todo depende de la causa, ¿no? También tenemos las celulitis orbitarias, por ejemplo, que nos pueden dar proptosis, y en ese caso sería sobre todo una proptosis de tipo monocular, ¿no? Un trauma ocular también puede generar proptosis, un desplazamiento del globo ocular fuera de la cavidad orbitaria, ¿ya? Entonces ahí ven ustedes las causas. ¿Hay proptosis que son agudas y crónicas? Sí. Por ejemplo, ¿quién puede producir una proptosis crónica? La patología tiroidea, ¿no? Una proptosis aguda, una celulitis orbitaria. Ahora vamos a ver lo que se llama celulitis. La celulitis, como su mismo nombre lo dice, es una inflamación. Pero en el ojo vamos a tener dos tipos de celulitis, la celulitis preseptal y la celulitis de tipo orbitaria. Para eso es muy importante que conozcamos un poquito de la anatomía del párpado. Nosotros a nivel del párpado vamos a tener la parte superficial, que viene a ser la piel, el músculo orbicular, y luego de ello vamos a tener una estructura que es más o menos como un ligamento, es una estructura blanca, nacarada, y a esto se le va a llamar el septum orbitario. Toda aquella inflamación que esté por delante del septum orbitario se va a llamar celulitis preseptal. Y toda aquella inflamación que esté por detrás del septum orbitario la vamos a llamar celulitis de tipo orbitaria. Entonces esto es muy importante, el septum es una estructura muy importante para el ojo porque es como la defensa, ¿ya? La celulitis preseptal no me arriesga mucho la parte interna, no me arriesga mucho el cerebro, no está cerca del seno cavernoso. Sin embargo, la celulitis orbitaria es una estructura que está adyacente a los senos esfenoidales, a los senos etmoidales, al seno cavernoso, al cerebro. Entonces, eso es algo que tiene mucho cuidado. En cuanto a la celulitis preseptal, si hablamos de celulitis preseptal, como es la parte superficial, entonces vamos a pensar que cuando damos un tratamiento, el tratamiento puede ser de tipo vía oral. Vamos a cubrir gérmenes gram-positivos y también vamos a cubrir anaerobios. ¿Qué tratamiento se le ocurriría dar a Daira Galvez? Pregunté. Ya no quiero responder más. Gerson Garaya. Gerson Garaya. ¿Qué se te ocurriría darle? ¿No? Porque han hecho fármaco, infecto y todo eso, ¿no? Y si no Gerson, cualquier otro que quiera responder. Si ustedes ya se van, pero ahorita me dicen imipenem, meropenem, ¿no? Les gusta barrer con todos los que... Ceftriaxona, bueno, sí, pienso que endovenoso, ¿no? Pero estamos hablando de celulitis preseptal. Muy bien, amoxicilina con ácido clavulánico. Si es alérgico, le doy clindamicina. ¿De cuánto viene el amoxiclavulánico? Catherine Gastelú, de 200, jarabes de 250 en 5, pero tabletas. Atrás veo un compañero que está alzando el... Ya, si es de 500 con amoxi, pero clavulánico, ¿de cuánto sería? Ya. Y si es de 500 con amoxi, le doy una tableta cada 8, ¿no? Hay uno que podemos dar cada 12. ¿Cuánto de amoxi tendría? Ya, muy bien. Entonces, dependiendo de la dosis que tenga, ¿no? Si es de 875, le doy 2 veces al día. ¿Cuánto tiempo lo trato? Más o menos de 7 a 10 días. Vía oral, celulitis preseptal. Está delante del septum, no hay riesgos. ¿Qué nos puede causar una celulitis preseptal? Puede ser algo que se esté ubicando en los párpados, por ejemplo, en el suelo, ¿no? Alguna infección previa, un chalazo también. Pero si hablamos, una de las causas más frecuentes va a ser la sinusitis.
la sinusitis y hermoidales. Entonces siempre mandar interconsulta con otorrino, ¿no? Para que pueda ver si es que de fondo hay una sinusitis. Ahora yo les pregunto, que también pregunté en la práctica, si tienen un bebé de 3 meses con celulitis presental, ¿ustedes le van a indicar tratamiento vía oral? A ver qué dice Juliet González. Juliet. ¿Qué se les ocurre? A ti que te veo con cara de responder. Menores de 6 meses, todos se hospitalizan, así sea celulitis presental. Tratamiento endovenoso, ¿ya? Oxacilina, metronidazol, igual en adultos con ciertos criterios de riesgo, diabéticos, también los podrías hospitalizar, pero recuerden, como siempre les digo en práctica, ustedes que van a hacer serums, que van a ser internos de medicina, les llega un bebé con celulitis presental, lo tienen que referir, ¿ya? Si no tienen hospitalización. Eso sí o sí, porque se le pide toda la batería de exámenes, hemograma, PCR, BCG, para encontrar algún otro foco, ¿ya? Ahora, la celulitis orbitaria tenemos una clasificación que las deben tener en su diapositiva, que es la clasificación de Chandler. Aleisa Warman. A ver, cuéntame. Ya fuimos del septum para atrás, entonces estamos hablando de la celulitis orbitaria. Dentro de la órbita no solo está el globo ocular, ustedes están viendo acá la figura, también vamos a tener grasa, vamos a tener también a los músculos, también vamos a tener que está pasando el nervio óptico. Medalis Gutiérrez. Clasificación de Chandler, pregunta de residentado. Doris Guzmán. Iván Gualtibamba. Clasificación de Chandler. Pero sí sabes de lo que estamos hablando. Paola Guamán, a ver, una tocaya. Es esa parte. Ya hablamos de la celulitis presental. Ahora estamos hablando de la celulitis orbitaria y de la clasificación de Chandler. Ya estamos detrás del septum, con las estructuras de la cavidad orbitaria, globo ocular, músculos, nervio óptico, grasa, glándula lacrimal, todo lo que hay dentro de la órbita. Vamos a seguir porque no nos vamos a estancar. Bien, como ya les hablaba, la causa más frecuente puede ser de extensión de estructuras periorbitarias. A la cabeza tenemos la sinusitis. En niños, sobre todo la sinusitis de tipo etmoidal, también podemos tener las sinusitis maxilares. Infecciones en la cara también pueden ocasionar celulitis. Las dacrocistitis, ¿qué es la dacrocistitis? Jimena Guamán. De la glándula lacrimal. Eso sería una dermatitis. Del saco lacrimal, así es. Es una infección del saco lacrimal producto de una obstrucción de la vía lacrimal inferior, ¿ya? Causas exógenas de celulitis, pueden ser traumas, como les había comentado, puede ser postquirúrgico. Endógenas, también se ven pacientes diabéticos, viaja el germen, hacen ITU y puede llegar a ser celulitis. Y las intraorbitarias, endoftalmitis, que es la infección del globo ocular. Y las dacroadenitis también, así como las dacrocistitis, ¿no? Y bueno, ahí tienen la diapositiva, ustedes la revisan y ya lo hemos conversado. Ahí está la clasificación de Chandler. Tenemos en primer lugar la celulitis
preseptal, que es aparte. Esa ya la vimos. Y luego, buenas noches. Después del septum vamos a tener a la celulitis orbitaria. Entonces, quiero que vean esta imagen de aquí. Delante del septum es la celulitis preseptal. Esa no nos preocupa mucho, salvo sea menores de 6 meses, hospitalizamos y damos tratamiento endovenoso. Luego vamos a tener a la celulitis orbitaria porque ya se ubicó detrás del septum. Es una inflamación, la celulitis orbitaria me va a dar proptosis. Todo esto del 2 al 5 me va a dar proptosis, desplazamiento del globo ocular porque hay una inflamación. La cavidad orbitaria es hueso, no se puede abrir, no se puede ampliar cuando se inflama lo que está dentro. Lo único que queda es que el globo ocular se desplaza, ¿verdad? Luego vamos a tener absceso superióstico. Les decía que la cavidad orbitaria está formada por huesos. Entonces, el periósteo es parte del hueso y se pueden formar abscesos debajo de ese periósteo y pueden estar en las diversas paredes de la cavidad orbitaria y eso nos puede ayudar a nosotros más o menos el tipo de proptosis, saber en qué pared está. Si es que el absceso está en la pared superior externa, ¿hacia dónde se va a desplazar el ojo, Renzo Guamán? Hacia abajo y adentro, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de proptosis haría un absceso superióstico? ¿Axial o no axial, Renzo? Porque axial les dije que es en eje antero-posterior, o sea, de dentro hacia afuera, ¿no? Pero este absceso superióstico está haciendo que el ojo se desplace así, o sea, es una proptosis no axial, ¿ya? Luego tenemos el absceso intraorbitario que se va a ubicar, los músculos cuando llegan al globo ocular forman como un cono, ¿no? Este es un cono, entonces se ve, forman un cono, entonces el absceso va a estar dentro de este cono. Como está dentro del cono, va a hacer que el ojito se desplace de atrás hacia adelante. Hablamos de un absceso intraorbitario. Y finalmente, lo peor que puede pasar es que nos dé una trombosis del seno cavernoso, ¿ya? Y de acuerdo a eso vamos a ir viendo la clínica. Como les decía, del 2 al 5 vamos a tener proptosis. Si los músculos están en la cavidad orbitaria, ¿cómo estarían los movimientos oculares, María Fe o Amaní? Con los músculos están en la cavidad orbitaria, ¿no? Entonces tenemos ya una celulitis orbitaria. ¿Cómo crees que van a estar los movimientos oculares? ¿El paciente va a poder mover normal sus ojos? No. Vamos a ver restricción, paresis, paraplejía, oftalmoplejía. Lo último es la oftalmoplejía cuando ya estamos en tipo un ojo congelado, ¿no? Cuando hay un absceso o una trombosis. Pero en la celulitis preseptal eso no sucede, no se afecta nada de eso, no se afecta, no hay proptosis, los movimientos oculares están normales, la agudeza visual está normal. Vemos que el nervio óptico también pasa por ahí, también se puede comprimir el nervio. Entonces, está la celulitis preseptal, ya lo hemos hablado, ya ustedes lo saben, agudeza visual conservada, no dolor, no proptosis, no quemosis. Quemosis es edema de la conjuntiva, no hay quemosis y los movimientos oculares conservados. Paciente con celulitis preseptal. Luego vamos a tener la celulitis orbitaria, que también ya lo hemos visto, va a haber una proptosis de tipo axial del eje antero-posterior. Movimientos restringidos, puede aumentar también la presión intraocular, y recuerden siempre, dolor, ¿ya? Luego tenemos el absceso superióstico, cuya proptosis es de tipo no axial. Igual, agudeza visual, aumento del pío, el defecto pupilar aferente relativo, es algo que tienen que leer ustedes. Y luego, como ven esta imagen, ¿no? Por ejemplo, como les decía ahí, miren, el ojito del paciente está desplazado hacia abajo y afuera, el ojito derecho. Y vemos que sobre todo tiene un absceso superióstico donde señala la flecha azul, que es el más grande, y también donde señala la flecha roja. Es por eso que el ojito se está yendo abajo y afuera, ¿no? Entonces más o menos seguía. Todo paciente que tiene celulitis orbitaria sí o sí le tienes que pedir una tomografía, ¿ya? Para descartar el foco, que sobre todo es sinusitis, y también para que veas si es una celulitis orbitaria pero ya sospechas que hay absceso, hay fiebre, entonces tienes que pedirle la tomografía.
Luego tenemos el absceso intraorbitario que, como ven ustedes, malestar general, picos de fiebre, la proptosis es mucho mayor, la quemosis, o sea, el edema de la conjuntiva es mucho mayor, y en este caso el ojo ya va a estar como congelado. La oftalmoplejía es cuando el ojo no se mueve para ningún lado, porque ya el movimiento ocular se ha limitado bastante por el hecho que los músculos también se están comprometiendo. Y finalmente, cuando ya los signos se van a hacer bilaterales y va a haber también una cefalea intensa, vamos a hablar ya nosotros de una trombosis del seno cavernoso. En este caso se va a ver afectado también el nervio óptico, va a haber un edema del nervio óptico porque todo es compresivo, ¿no? Porque han visto ustedes que por ahí también, por la cavidad orbitaria, pasa el nervio. Entonces el diagnóstico, el examen clínico, el examen físico, sí o sí, como les decía, tenemos que pedir una tomografía para ver si es que ya el paciente tiene algún absceso, descartar presencia de cuerpos extraños, y en caso hay una sinusitis se puede pedir un estudio también para ver cuál es el germen, ¿no? Pero todo absceso se debe. Entonces de absceso en adelante el tratamiento es quirúrgico, ¿no? Y la celulitis orbitaria se trata con tratamiento endovenoso, oxacilina, lo que solemos usar es oxacilina, maxilina o metronidazol, endovenoso, y mínimo son 14 días, ¿no? El paciente sí o sí se hospitaliza. Ahí tienen una tabla de tratamiento, ya lo revisan. Y bien, pasamos a la enfermedad inflamatoria orbitaria idiopática. Esto es algo más raro, es algo inmune, normalmente nos va a dar proptosis de tipo bilateral. Cuando ustedes buscan toda una causa de proptosis, cuando no hay enfermedad tiroidea, cuando hay no tienen sospecha de otra cosa, un diagnóstico de exclusión es la enfermedad inflamatoria orbitaria idiopática. Y acá se va a inflamar todo lo que está dentro de la órbita, o sea, los músculos extraoculares, por eso se va a producir una glaucitis, vamos a tener inflamación de la glándula lacrimal, porque la glándula lacrimal tiene una porción que se va a ubicar en la órbita, entonces también vamos a tener adenitis, va a haber escleritis, va a inflamarse la vaina del nervio óptico, toda la citis. El tratamiento es con inmunosupresores y, como les decía, el diagnóstico es de exclusión, cuando no hay causas infecciosas, no hay causas traumáticas, no hay causas tiroideas, no hay tumores, piensa en una enfermedad inflamatoria idiopática. Muy bien, ahora vamos a hablar de la patología del aparato lacrimal. Leonardo, ¿lo llamé? Leonardo, ¿cuál es A ver, ¿qué se te ocurre de patologías del aparato lacrimal? ¿Qué es la dacrocistitis? ¿Y por qué se produce la dacrocistitis? ¿Qué se tapó? De Hassan. Se acumula la lágrima, ¿no? Es un caldo de cultivo. Ya. Entonces es importante, tenemos dos aparatos respecto a la parte lacrimal. La secreción de la lágrima, que va a ser por la glándula lacrimal principal, que está en el ángulo supero-externo de la órbita, tiene dos porciones, orbitaria y palpebral, y por el otro lado las glándulas de Krauss y Wolfram, que van a estar a nivel de los párpados, que son accesorias. Y si hablamos de excreción de la lágrima, tenemos que conocer esta vía de drenaje. La vía de drenaje va a estar conformada por, a nivel de los párpados tenemos los puntos lacrimales, punto lacrimal superior, punto lacrimal inferior. Luego vamos a tener los canalículos, canalículo superior, canalículo inferior, que en el 80% de los casos se van a unir y van a formar un canalículo común. El canalículo común va a drenar finalmente en el saco lacrimal. Y de este saco lacrimal va a irse hacia el conducto nasolacrimal inferior, que tiene una porción intraósea, intramembranosa e intrameatal, y finalmente llega al meato inferior por debajo de los cornetes inferiores. Lo que quiero que recuerden es todo aquello que va a estar del canalículo común hacia el inicio de esta vía excretoria se va a llamar una obstrucción alta de las vías lacrimales. Y
y todo aquello que va del saco hacia abajo se va a llamar una obstrucción baja de vías lacrimales. ¿Y por qué es importante esto? Porque en la mayoría de casos las obstrucciones van a ser bajas. Tenemos como 20 válvulas en todo este sistema, pero ustedes solo deben recordar dos. La válvula de Rosen-Müller, que es la que va a estar del canalículo común hacia el saco, y la válvula de Hansner, que va a estar del conducto nasolacrimal inferior, la parte intrameatal, hacia el meato inferior. ¿Y por qué es importante la válvula de Hansner? Porque esta válvula en los bebitos puede permanecer cerrada, ¿no? Y teóricamente se tiene que abrir hasta las 2 semanas después del nacimiento. Cuando esta válvula no se abre, el niño a partir de las 2 semanas empieza a desarrollar un signo que vamos a ver en toda obstrucción de vía lacrimal, que es el famoso lagrimeo para los pacientes y para nosotros sería epífora, ¿ya? Entonces, la causa más frecuente de epífora en recién nacidos es una obstrucción congénita de la vía lacrimal, porque esta válvula de Hansner va a estar cerrada. ¿Qué es lo que hacemos cuando hay epífora y válvula de Hansner cerrada? En la mayoría de casos, el 90%, esto se va a revertir haciendo masajes. Le decimos a la mamá que desde el ángulo o el canto interno haga masajes siguiendo el ala de la nariz para que se cree una presión positiva y esa presión positiva aperture la válvula de Hansner. En el 90% los pacientes mejoran solo con masajes. Si el masaje no mejora y el niño empieza no solo a hacer episodios de inflamación superficial, sino a hacer acrocisstitis, tenemos que hacer lo siguiente, que es sondaje. Entramos como un no sé, las chicas de repente técnico o crochet, ¿no? Es una sonda, le llamamos sonda de Bowman. Entonces vamos a canalizar, vamos a ingresar por los puntos lacrimales siguiendo la anatomía y tratando de aperturar la válvula de Hansner, ¿ya? Entonces con eso teóricamente tiene que abrir el porcentaje restante, que es un 10%. Finalmente, si con sondaje no llegamos a aperturar esto, ya el tratamiento es quirúrgico, entonces tenemos que hacer una dacriocistorrinostomía o dacriointubación, ¿no? ¿Hasta qué edad? Se supone que hasta el año de edad esto tiene que revertir solo con tratamiento médico. Pero si ustedes tienen un niño que tiene 9 meses, que está con masaje, y a cada rato se infecta, pues ya tienen que derivarlo al oftalmólogo para hacerle un sondaje, ¿no? O sea, ustedes pueden manejarlo si ven bebés durante el CERUMS, a que sea higiene de pestañitas para que esto no se vaya a infectar. Le enseñan a hacer los masajes 4 o 5 veces al día, 10 repeticiones por vez, pero si ya no pasa nada, hay que derivarlo al oftalmólogo, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de obstrucciones altas, todo aquello que tape la parte alta, es decir, puntos lacrimales, canalículo superior e inferior, canalículo común, es obstrucción alta. Están las atresias, las agenesias, las estenosis, las estrecheces de lo que es alta. Y la obstrucción nasolacrimal inferior, como les decía, es todo lo que es del saco para abajo. Entonces está el dacrocistocele, hay también mucoceles, todas las celes que se ubican en el saco. Ahí vemos entonces la atresia del punto lacrimal. El punto lacrimal normalmente tenemos superior e inferior, lo vamos a ubicar en este borde del párpado. Cuando no observamos punto lacrimal, nosotros sospechamos que la atresia del punto lacrimal es una obstrucción alta, hay que ingresar, tratamiento quirúrgico y formarle un punto lacrimal y ver cómo está el resto de la vía lacrimal. Igual cuando hay alteraciones de los canalículos, puede ser proximal, media o distal. Las fístulas lacrimales congénitas. Toda la fístula, ¿qué es una fístula? Ariana, bueno. Ariana, ahí. ¿Cuál es una parte y cuál es la otra? A ver, Lady Jerónimo. ¿Qué es una fístula?
pero que, o sea, se comunica aquí en la mucosa, el epitelio, con algo exterior, ¿no? O sea, hacia afuera, ¿no? Eso es una fístula. Ahora, puede haber fístulas en toda la vía lacrimal, pero las más frecuentes son aquellas que se ubican en el saco, ¿no? Entonces, estas fístulas pueden también infectarse. Entonces, si es que la fístula, si a través de la fístula solo sale lágrima, pues se puede dejar ahí, ¿no? Pero si es que ya se infecta, etcétera, podemos entrar a hacer un cierre de fístula. Pero es toda comunicación de epitelio de mucosa con la parte exterior. En este caso, de la vía lacrimal con la parte exterior, ¿ya? ¿Qué son los nitos? Piedras, ¿no es cierto? Entonces, en la vía lacrimal también se van a formar dacrolitos. Se dice que cuando hay un estancamiento de la lágrima, se pueden producir estas piedras, pero generalmente las vamos a ver, las vamos a ubicar en la vía excretoria alta, o sea, a nivel de los canalículos. Hay que hacer una dilatación del punto lacrimal, un pequeño sondaje y luego retirar estos litos porque también producen obstrucción, o sea, son causas de pífora. Y lo que les decía, ¿no? La obstrucción congénita del punto nasolacrimal. Por ejemplo, Josué Táchira. Humberto Lagones. Viviana Leiva. Viviana, un paciente, un bebé que tiene obstrucción congénita, aparte de la epífora, ¿cómo puede llegar a tu consulta? No, la mamá le va a decir sí, le llora el ojo. ¿Qué puede hacer? Una itis, una itis. Conjuntivitis. ¿Qué más? Si se inflaman los párpados, ¿cómo se llama? Blefaritis. Blefaritis, conjuntivitis y lepífora. Entonces, higiene de pestañas, hay que darle un antibiótico tópico, tobramicina. No me gusta usar corticoides en pequeños, y si lo usan, con mucho cuidado, 2 veces al día nada más, por un par de días y luego controlar al bebé, ¿no? Solo cuando lo requieren, ¿ya? Pero algo que pueden ustedes llevarse de repente a su según son tobramicinas. Pero si ya el bebé tiene dacrocistitis, de ahí es otra cosa. Si es un bebé de 3 meses con dacrocistitis, Valeria, León, ¿con qué lo trataría? Si ya esa obstrucción hizo dacrocistitis. Bueno, estamos hablando de un bebé de 3 meses, pero cuando hay dacrocistitis, ustedes piensen como una celulitis, ¿ya? Entonces, tal cual, moxiclavular, ¿ya? Pero, ojo, en bebés, ya hemos dicho, todo menor de 6 meses se hospitaliza y todo se le da endovenoso. Si escapa esa regla, ya, la cistitis le van a venir ancianitos que usan gotitas de glaucoma, que por ahí tienen obstrucción de la vía lacrimal, baja y hacen dacrocistitis, le damos amoxiclavulánico, enfriamos el cuadro y luego se tiene que operar. El dacrocistocele, cuando ustedes ven un bulto a nivel del canto interno, pero que no está eritematoso, que no duele, no está rojo, piensen en un cele, que es dacrocistocele o también amniocele. Estas patologías, que generalmente son congénitas, también son quirúrgicas y pueden producir obstrucción de la vía lacrimal. Entonces es como que un diagnóstico diferencial de una dacrocistitis por el bulto. Pero en este caso, como ven, este niñito no está rojo, ¿no? O sea, no vemos ahí secreción abundante ni nada. Entonces ahí de frente lo que ustedes tienen que hacer es derivar al paciente. Y acá sí viene la dacrocistitis. En este caso, este paciente estaba con un absceso y solito este absceso ha drenado. Hay una apertura ahí y ahí está la secreción. La dacrocistitis es muy común verlos en pacientes adultos mayores
decía, hay una obstrucción de vía lacrimal inferior, que es la causa más frecuente. Entonces hay que darles amoxiclavulánico, tal cual una celulitis, unos 10 días, explicarles que va a necesitar cirugía, porque el tratamiento definitivo, como la causa es una obstrucción, hay que hacer una cirugía de gangliosisto-rinostomía. Hay que crearle una nueva vía para que esa lágrima, que ya haga un bypass, digamos, al conducto nasolacrimal y pueda drenar directamente a la mucosa nasal, ¿ya? Esos son los gérmenes más comunes, que son los saprofitos que tenemos nosotros ahí en la piel. Aguda o crónica, acrónica dice porque hay pacientes que hacen una dacrocistitis, luego ya le das el tratamiento, le dice, señor, usted necesita operarse, ya se olvida del asunto, viene otra vez dacrocistitis y así, otra vez dacrocistitis, no se quieren operar, van a hacer toda la vida dacrocistitis, ¿ya? Tratamiento antibiótico para el cuadro agudo y luego la cirugía. Ahora vamos a pasar a cómo hacemos evaluación de la película lacrimal. A ver, Nicola Lertora. En la práctica, ¿cómo evalúa la película lacrimal? Si no lo han hecho, mi doctora, no hacemos práctica. No lo han hecho. A ver, Camila Lima. ¿Dónde están practicando? Fiorella Yauli. No. Ya. Para hacer la evaluación de la película lacrimal es muy importante porque nos va a permitir ver si, o tener una idea si es que hay una obstrucción y aparte ver cómo está la enfermedad del ojo seco, etc. Vamos a usar gotas anestésicas, proparacaína, proximetacaína, en marcas Unigese, Anestir, lo que fuera. Instilamos una gotita en el ojito y vamos a tener nosotros unas tiritas de fluoresceína. Estas tiras de fluoresceína lo que van a hacer es, como su mismo nombre lo dice, fluorecer. Cuando en la lámpara de hendidura, imagino que han visto lámpara de hendidura cuando han ido a su práctica, tenemos un filtro que es de color azul, así como está en imagen, que es el azul cobalto. Entonces, este filtro de aquí nos va a permitir ver cómo ese tinte va a florecer. Cuando colocamos el tinte, nosotros vemos un menisco. Este menisco se va a formar en la parte, digamos, encima del párpado inferior. A esto se le llama el menisco lacrimal. Este menisco tiene una altura, ¿no? Normalmente, después de que instilan ustedes la fluoresceína, puede ser unos 5 milímetros de altura. Teóricamente, si es que en la vía de drenaje de la lágrima está normal, este menisco a los 5 minutos tiene que desaparecer, ¿no? O disminuir bruscamente la altura. Si esto no sucede, yo sospecho que puede tener una obstrucción de la vía lacrimal, ¿no? Y si hay sospecha de obstrucción de la vía lacrimal, me corresponde realizar una evaluación de vía lacrimal, que es un procedimiento donde nosotros dilatamos los puntos lacrimales, ¿no? Con un instrumento que se llama dilatador del punto lacrimal. Ingresamos con la sondita que les comentaba a ustedes, que es una sonda de Bowman, para ver cómo están los canalículos, el canalículo superior, el canalículo inferior. Incluso podemos hacer hasta un sondaje para ver cómo está el conducto nasolacrimal. Y lo que hacemos es irrigar. Colocamos una cánula con un poco de cloruro en una jeringa de 5 cc y empezamos a irrigar. Teóricamente, si es que no hay obstrucción, el paciente tiene que sentir que está tragando este líquido, o sea, el líquido pasa por la orofaringe. Pero si hay obstrucción, yo voy a ver que este líquido va a salir, sea por el mismo punto lacrimal o por el punto lacrimal contralateral. El paciente no va a tragar el líquido porque la vía de drenaje va a estar obstruida. Más detalles de eso no es necesario que lo sepamos. Simplemente evaluación de vía lacrimal, irrigación, y con eso nos ayudamos a saber si hay efecto. Patología de párpados. ¿Qué son los párpados, Ana? ¿Ana Yeren? Con los párpados cierro los ojos cuando ustedes no sueñan. Ahí la ves. ¿Qué son los párpados? ¿Qué crees que son los párpados? Cuando a ti te quieren dar ahí. Ya, ¿y qué hacen?
protegen al ojo, ¿no? Van a proteger al ojo. Vamos a ver anomalías congénitas de los párpados, ¿ya? Esto es importante que sepan porque pediatras y médicos generales refieren siempre a niñitos por estas patologías. Vamos a tener una patología común que es el pliegue picanto. Como ven en la imagen, el pliegue picanto es esta piel que está va del párpado superior hacia el párpado inferior, va a formar un pliegue. Este es el pliegue. Ahora, cuando el pliegue es más grande en el párpado superior y más delgadito en el párpado inferior, esto es un epicanto, digamos, normal, ¿no? Pero si tenemos que el plieguecito, este pliegue de acá, es más amplio en el párpado inferior, se llama un epicanto inverso, que por ejemplo lo podemos ver en niñitos que tienen síndrome de Down. ¿Por qué les decía que este pliegue picanto es importante? Porque cuando está este pliegue del párpado, las mamás o los pediatras o ustedes mismos piensan que el niño está como metiendo el ojo hacia adentro, o sea, como si el niño tuviera estrabismo, ¿no? El ojo hacia adentro, porque el pliegue da esa impresión. Entonces es una causa o es una pseudo esotropia. A ver, creo que en el examen pasado les han tomado eso, no estoy segura, pero me va a causar un pseudo estrabismo, ¿no? Porque este pliegue se va a poner acá, acá, entonces parece que mis ojos estuvieran hacia adentro, pero no es que mis ojos estén hacia adentro, sino que da la impresión por el pliegue del párpado. Pero ante la duda siempre mandan al paciente para que uno lo pueda evaluar. Cuando el niño va creciendo, el ojito va creciendo, eso se puede ir abriendo, ¿ya? Y si no se abre, ya por una cuestión estética se puede operar, por cuestión estética. Luego tenemos el epibléfaro. El epibléfaro es cuando hay un pliegue redundante de piel en el párpado inferior, y cuando hay este pliegue hace que las pestañas que normalmente tienen que salir hacia afuera van a estar paradas o van a estar chocando con la córnea. Al chocar con la córnea puede producir heridas en la córnea, puede producir queratitis. Incluso esta córnea con tanta raspada puede dar una leucoma, una cicatriz corneal, un leucoma, ¿ya? Entonces yo tengo que valorar si es que las pestañas están tocando y chocando mucho con la córnea, a este paciente lo tengo que operar, ¿ya? Pero si es que no pasa eso, igual, que crezca el niñito, niñita, de repente el ojo crece más, se acomoda ese pliegue y no necesita más, pero si no, por cuestiones estéticas también se puede operar. Luego vamos a ver el telecanto. Esta parte del ojo se llama canto medio y esta también canto medio. Cuando hay un aumento de la distancia de esta amplitud de canto medio del ojo derecho al canto medio del ojo izquierdo, aumenta la distancia, entonces vamos a llamar un telecanto. Y coloboma. Coloboma, hay también coloboma en el nervio óptico, hay también coloboma en el párpado cuando hay una ausencia de párpado. En este caso, el párpado superior. Entonces, como hemos dicho, el párpado es una estructura que protege el ojo. En este caso, el ojo está expuesto y ahí tenemos que hacer una reconstrucción. Las malposiciones del párpado vamos a tener dos. Normalmente, si el párpado está hacia adentro, se va a llamar entropio. Si el párpado está hacia afuera, se va a llamar ectropio. Entonces, Benzavero. ¿Qué va a pasar si el párpado está hacia adentro? ¿O qué crees que va a pasar? ¿Qué síntomas? ¿Qué va a pasar con las pestañas si el borde del párpado está hacia adentro? Van a rozar la córnea, ¿ya? Entonces va a haber queratitis también, producto del entropio, ¿ya? Entonces vamos a tener entropio. Las causas más frecuentes es el entropio, como ven ahí, el involutivo, que es el que viene por la edad. Miren cómo estas pestañas están hacia el ojo, ¿no? Y esto está raspando la córnea. Después vamos a tener el entropio que es de tipo cicatrizal, por ejemplo, cuando se puede dar un
una cicatriz de un circuléfaro, que es una cicatriz que va desde la conjuntiva palpebral hacia la conjuntiva tarsal, jala el ojo y hace que el ojo se meta. Cuando habríamos un entropio que es espástico, hay también entropio congénito, como vemos en la figura. ¿Qué músculo cierra el ojo? Han hecho anatomía de párpado. ¿Qué músculo cierra el ojo? ¿Qué músculo es protractor de los ojos? De los párpados. El músculo auricular del ojo. Músculo auricular. ¿Quién lo inerva? El séptimo. El séptimo. Seguros, 100 soles. El séptimo. Es el séptimo. ¿Seguro? Sí. ¿Al auricular? Sí. Muy bien. Y por 100 soles se deja ahí, ¿no? Entonces, y ahorita les voy a explicar eso. Gonzalo Matari. ¿Y quién inerva al músculo elevador del párpado superior? Si hay una distonía facial, entonces, que afecta al músculo auricular, ¿cómo va a estar ese paciente? No va a poder cerrar los ojos. No, si hay distonía, no he dicho parálisis. Hay distonía, ¿no? ¿No he visto pacientes que tienen como que ese tic, ¿no? Que está creciendo. Claro, ¿no? Entonces, eso es lo espástico. ¿Qué le pondríamos para paralizar ese músculo? Que las chicas se quieren poner ahora como baby. Toxina botulismo. Botox. Así es. Pero cada 6 meses. Y el ectropión es cuando el párpado está hacia afuera. Si el párpado está hacia afuera, Andrea Márquez. Nada. Carla Mendoza. Carla. ¿Cómo ves ese punto? Mira cómo está el párpado hacia afuera, ¿no? Expone el ojo, ¿no? Y si el paciente no va a haber igual heridas en el ojo, no porque la pestaña le esté rozando, sino porque el ojo está expuesto. Y eso es el ectropio. Hay que usar, por lo menos ustedes si ven un paciente con ectropio, receten lubricantes, lágrimas, ¿ya? Seguido, cada 2 o 3 horas, lubricantes en gel también, lágrimas en gel. Y lo otro que podrían hacer, si es secundario a, ¿quién puede dar un ectropio? Ahí venía lo que tú decías. Si el auricular cierra el ojo y si es que el séptimo hace eso, pero si el séptimo no está funcionando, ¿cómo va a estar el ojo? Abierto. Entonces, el ectropio paralítico es producto de una parálisis del séptimo facial. Tenemos muchos pacientes, o pacientes que tienen solo parálisis facial, o pacientes que tienen secuela de SB. Entonces viene con ectropio, ¿ya? Es un ectropio paralítico. En ese caso tenemos que hacer tratamiento quirúrgico, pero hasta que lo vea el oftalmólogo, lubrique, lágrimas en gotas, lágrimas en gel. Y lo otro que pueden hacer es con un esparadrapo, estos 3 cm, es que el paciente se lo coloque de la mejilla hacia arriba, para que trate de cerrar el párpado inferior. Con eso ayudan ustedes a que la córnea no se perfore, por lo menos hagan eso. Y eso respecto al ectropio. Lo otro que si el paciente está con parálisis facial y cierra, no puede cerrar el ojo, cuando el paciente duerme, va a haber un signo que se llama lagoftalmos, el ojo, bueno, algunos también cuando duermen dejan un poquito abierto el ojo, pero eso debe ser 1 milímetro máximo. Cuando hay lagoftalmos, el ojo se queda un poco más entreabierto y eso hace que también el paciente pueda tener queratitis. Entonces en las noches ese paciente tiene que usar su gel y también tiene que colocarse un esparadrapo cerrando el ojo. Con eso protege la córnea. Lo mismo en los pacientes en UCI que también están con parálisis, hay que hacer lo mismo, ¿ya? Entonces, la causa más frecuente puede ser el involutivo, que es por los años, porque ya las estructuras del músculo hay laxitud, etc. También tenemos los de tipo tumorales, como ven ahí.
También tenemos la de tipo cicatrizales, a veces hay cicatriz, nos mandan pacientes operados de cabeza y cuello por un tumor en la mejilla, ¿no? Y el párpado, ojalá. Hay que resolver eso también quirúrgico. Y acá, como vemos, secuela de parálisis facial. Siempre esperamos 6 meses. El paciente tuvo hoy, 28 de agosto, su parálisis. Esperamos 6 meses a que haga terapia, y ya después de los 6 meses valoramos si hay que hacer un tratamiento quirúrgico. Mientras tanto, repito, lágrimas y espaldarazo. Tosis palpebral. La tosis es la caída del párpado. ¿Quién inerva al músculo elevador del párpado superior? El nervio oculomotor. El tercer párpado. Carla. JB. Entonces, si hay parálisis del tercer párpado, ¿cómo va a estar el párpado? Caído. Tosis palpebral. Ya. Ahora, tienen una tosis palpebral, tosis, miosis y anhidrosis. ¿Quién les habló de eso? Síndrome de Horner. Si hay una tosis palpebral, pero no hay compromiso de la pupila, ¿qué pensamos? Si tenemos blefaroptosis, tosis palpebral, pero no tenemos comprometida la pupila. A ver, las fibras que van a ir, pasa el tercer par y hay unas fibras que van a ir hacia el esfínter de iris, ¿ya? Entonces, el esfínter que hace cierra la pupila, ¿no es cierto? Ahora, cuando nosotros tenemos un proceso que es compresivo, por ejemplo, un aneurisma de la comunicante posterior, este aneurisma va a comprimir estas fibras que van a ir al esfínter de iris. Entonces, ¿cómo va a estar la pupila? Va a estar dilatada, ¿no? Entonces, si tenemos tosis y pupila dilatada, pensemos en algo tumoral, algo que ocupa espacio. Pero si tenemos tosis y la pupila está normal, ¿no? Pensemos en algo vascular, por ejemplo la diabetes o la hipertensión arterial, que están produciendo isquemia al tercer par, y esto hace que haya caída del párpado. Pero como no está pasando por estas fibritas que están hacia afuera, no está comprimiendo las fibras que van hacia el esfínter de iris. Entonces, es importante que sepan esto de tosis y pupila, porque eso también viene en los exámenes, ¿ya? Bueno, tosis finalmente es caída del párpado, que se puede dar por los años. El tratamiento es quirúrgico, también puede darse la tosis congénita, ¿no? Como vemos acá. Puede ser una tosis de tipo tumoral, si es que es un chalacio muy grande, entonces va a generar que caiga el párpado, o puede ser también la tosis de tipo paralítica, ¿ya? Si es que afecta al tercer par, y hay que ver otros signos más. Chalacio en el suelo. ¿Qué es el chalacio? Kendall. Kendall está. Una inflamación de la glándula. ¿Qué glándula? Chalacio. Es inflamación. ¿Cómo lo tratamos entonces? Es inflamación. ¿Qué antiinflamatorios? Bueno, en oftalmología lo que tenemos, como en todas las especialidades, corticoides, ¿ya? Inflamación granulomatosa, entonces vamos a usar corticoides. Porque es una obstrucción, ¿no? Entonces se va a acumular ahí la grasa que produce las glándulas del riñón. Y si es el orzuelo, ¿qué es el orzuelo? La inflamación de las glándulas de la capa anterior. Es infección. Tú estás con chicle, o es comida. Chicle, pero no se ve bien. ¿Perdón? Infección. No, digo, el chicle no se ve bien. Sí, de verdad. Además, es parte de, bueno, es una infección. Si es que si va a ser una infección, ¿qué vamos a utilizar? Antibiótico tópico. ¿Ya? Todo es tópico, pero ya sabemos que estos pueden derivar en una celulitis también, ¿no? Es el orzuelo y el chalacio.
Y como les decía en la práctica, si viene un paciente que tiene un bulto en el párpado y le dicen que le han dado 2 semanas de tratamiento antibiótico, un combinado, antibiótico con corticoide, y no baja el bulto, y le dijeron que tenía un orzuelo, al final que era un chalazo, y hay que operar, porque eso sí se opera. Teóricamente el orzuelo da ese tratamiento antibiótico y antiinflamatorio y eso va a bajar, pero el chalazo ya no baja, hay que operar. Tumores palpebrales hay muchos, estos son algunos benignos, como la queratosis seborreica, que es la verruga senil. Tenemos también las verrugas vulgares, que son producidas por papilomas, los antrocordones, que pueden ser como pólipos fibroepiteliales. Todos estos se cauterizan o se extraen, ¿no?, con una bisturí o con radiofrecuencia. Tenemos los quistes epidermoides también, que es quiste sebáceo, está lleno de grasa, la milia, ¿no?, que son quistes epidérmicos múltiples y pequeños, y los antelasmas, que son depósitos amarillentos de lípidos. Todos estos igual, cauterización, tratamiento quirúrgico. Y si hablamos de tumores malignos del párpado, recuerden a la cabeza 2, el más frecuente y derivado del sol, ¿no?, es el vaso celular, ¿ya? Y el carcinoma de células escamosas, que es el segundo más frecuente, y siempre se ubican más a nivel del párpado inferior y tienen formas, puede ser de tipo nodular o también puede ser de tipo ulcerativo. El tratamiento de estos es quirúrgico. Y hablamos del síndrome de ojo seco. Esa enfermedad del ojo seco es un síndrome porque este va a tener múltiples factores, es una enfermedad, va a afectar la superficie ocular, o sea, la conjuntiva, la córnea, los párpados, va a producir una alteración de la homeostasis de la película lacrimal y va a producir síntomas. Los síntomas del ojo seco son múltiples, pueden ser dolor, visión borrosa, sensación de cuerpo extraño, ojo rojo, etc. Entonces, dentro de por qué es multifactorial, porque vamos a tener ciertos factores de riesgo, por ejemplo, los factores ambientales, si es que hay mucho humo, polvo, viento, aire acondicionado, ¿no?, la humedad, todo esto va a producir ojo seco. Dentro de los factores hormonales también, sobre todo en la menopausia. Dentro de los medicamentos es importante que sepan, pacientes que tienen, que toman antihistamínicos, por ejemplo, cetiricina, ¿no?, este tipo de antihistamínicos produce un ojo seco con déficit acuoso, disminuye la producción de la lágrima. Entonces, hay que también, cuando hacemos la consulta, indagar si el paciente consume esto. Lo otro serían los antidepresivos también, ¿no? Sertralina, ustedes deben estar más frescos en esto. Fluoxetina, paroxetina, todos estos medicamentos también producen síndrome de ojo seco por déficit acuoso, ¿ya? Hay que indagar. Las enfermedades sistémicas, sí, sobre todo las enfermedades reumatológicas, porque producen síndrome de ojo seco por déficit acuoso, porque tenemos como el síndrome de Sjögren, los Sjögren, ahorita vamos a ver una tabla, el artritis reumatoide, el lupus, ¿ya? Los problemas de los párpados también, las blefaritis, las glándulas de meibomian producen la grasa que forma parte de la lágrima, una secreción oleosa. Si es que hay una enfermedad de las glándulas de meibomian, por ejemplo, una rosácea ocular o una disfunción de las glándulas de meibomian, también vamos a tener ojo seco. El uso de lentes de contacto, se ha dicho, la alimentación, sobre todo pobre en ácidos grasos, omega 3, también produce ojo seco. Esto es para que revisen un poquito cuál va a ser la vía de producción de la lágrima. Tenemos la vía aferente, es decir, si hay viento, humo, esto va a estimular hacia el ojito para producir luego la vía eferente, que lo va a llevar el séptimo par parasimpático y el séptimo motor. De aquí, ¿qué cosa? La glándula lacrimal va a producir la secreción acuosa, parte de la lágrima. La glándula de meibomian va a producir la secreción lipídica, que es parte de la lágrima, y las células caliciformes que se ubican en la conjuntiva van a producir la secreción de tipo mucinosa. Son los tres tipos de secreciones que forman parte de la película lacrimal. Entonces aquí tenemos la capa mucosa, que es por las células caliciformes, la capa acuosa, que es por las glándulas lacrimales principales y accesorias, y la capa oleosa, que es por las glándulas de meibomian. Y se afecta todo esto cuando hay ojo seco, ¿no? La córnea, se va a afectar la conjuntiva, ¿no?, y los párpados. Según Hughes, que es un estudio que se dedica solo a ver enfermedad de ojo seco, se produce por déficit de producción de la lágrima, acuoso,
Puede ser ojo seco de tipo evaporativo cuando afecta a las glándulas de meiobio, o también puede ser mixto. Entonces, de este cuadro, ¿qué es lo más importante? Cuando hablamos de déficit acuoso, pensemos en enfermedades reumatológicas. Cuando hablamos de la parte reumatológica, pensemos en síndrome de Sjögren, ¿qué es el síndrome de Sjögren? Yasmín Montes. Carolina Moreno, Guillermo Mujica, Guillermo, Cris Munaico, porque hay destrucción de los acinos, de las glándulas salivales y también en la glándula lacrimal. Entonces no se produce lágrima, no se produce saliva. Ese es el síndrome de Sjögren primario, pero también podemos tener el síndrome de Sjögren secundario, que es secundario a enfermedades reumatológicas. Artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, granulomatosis de Wendler, etc. Entonces, cuando viene un paciente con una enfermedad reumatológica, hay que revisarle la película lacrimal. ¿Ya? Hay que hacerle un test de Schirmer, porque este me permite ver cuánto de producción acuosa hay. ¿No? Hay tipos de test de Schirmer. Hay uno modificado, hay dos. ¿Ya? Lo básico que le colocan en estas tiritas que son milimetradas, se le dejan 5 minutos y teóricamente tiene que pintar con lágrima más de 10 milímetros, ¿no? Para decir que la secreción es adecuada. Entonces, cuando tiene este tipo de pacientes, mándenlo con el oftalmólogo, sobre todo si tienen síntomas, ¿no? Y las no relacionadas con el síndrome de Sjögren. Bueno, recordemos, síndrome de Sjögren, déficit acuoso, enfermedades reumatológicas. Y por el otro lado, el evaporativo, quien da estabilidad a la lágrima es esa grasa que producen las glándulas de meiobio. Entonces, cuando esa grasa es de mala calidad y no se produce, la lágrima se va a evaporar del ojo con facilidad. Es por eso que hacemos el tiempo de ruptura lacrimal, que le decimos TEBUT, seguro lo han hecho en la práctica. Colocamos la anestesia, colocamos la fluoresceína y esto debe permanecer por 10 segundos. Si es que la lágrima se esfuma, se evapora antes de los 10 segundos, podemos sospechar que hay un déficit evaporativo. ¿Ya? Entonces, todo aquello que sea de disfunción de glándulas de meiobio, por ejemplo, las dermatosis, cuando hay pacientes con rosácea ocular, cuando hay pacientes que tienen acné, podemos pensar que pueden tener un ojo seco de tipo evaporativo. O también los tratamientos del acné con la isoretinoína. ¿Ya? Bueno, esto para que lo revisen ya en casa, ¿no? Y también para que lo revisen en casa. Recuerden, evaporativo, todo lo que es disfunción de las glándulas de meiobio. La isoretinoína que también les mencioné, alergias, colitis con conservantes. Y bueno, esto es un cuadrito porque lo que se vio un poco es que hay una alteración de la osmolaridad de la lágrima, ¿no? Normalmente la osmolaridad de la lágrima tiene que ser 250. Hay unas máquinas especiales para medir la osmolaridad de la lágrima y cuando este está hiperosmolar dice, tiene ojo seco. No es práctico, es costoso, ¿no? Hay que basarnos en los síntomas, en la parte clínica, en el TEBUT, en hacer todos estos exámenes que les estoy diciendo. Acá vengo, entonces, vemos lo que es ojo seco por déficit acuoso y el ojo seco evaporativo. El evaporativo, principalmente disfunción de las glándulas de meiobio y todo lo que es relacionado a eso, como las blefaritis, ¿no? Las alergias oculares también, uso de lentes de contacto. Y lo que es de déficit acuoso, pensemos en producción de lágrima, entonces pensemos en síndrome de Sjögren y en todas las enfermedades reumatológicas y las drogas que les dije, ¿no? Los antihistamínicos, los antidepresivos, los antipsicóticos, etc. Síntomas, como les dije, dolor, picor, ojo rojo, sensación de cuerpo extraño, todo. El ojo seco te puede dar todo.
Entonces vamos a tener dos tests que relacionan un poco lo que es la sintomatología con el, digamos, el medio ambiente donde lo vas a tener. Este es el test de OSDI, teóricamente tiene un score de mayor o igual a 13, y el test de OSDI que ve los síntomas: sensibilidad a la luz, sensación de arenilla, dolor de ojos, visión borrosa, mala visión. Luego tenemos si es que hay una alteración en alguna de las actividades que realiza la persona, ¿no? Leer, conducir de noche, cuando trabajas con pantallas o cuando ves televisión. Y finalmente, medio ambiente: viento, lugares con baja humedad y zonas con aire acondicionado. O sea, como hemos visto que es una enfermedad que tiene factores, ¿no?, ambientales, es por eso que esto trató de unir sintomatología con los factores externos, ¿no? Probablemente todos ustedes, estudiantes de medicina que leen mucho, deben tener ojo seco, ¿no? Y este es menos usado. Bien, entonces acá lo que le decía, evaluación de la película lacrimal, acá ya está el paciente teñido con fluoresceína, se puso la luz del azul cobalto de la lámpara y tenemos que ver que la fluoresceína es como una lagunita que va a estar encima de la córnea. Y así tiene que permanecer por 10 segundos. Y ya esta empieza a romperse. Cuando se rompe vamos a ver estos espacios, ¿no? Y esto tiene que suceder después de los 10 segundos. Si es antes de los 10 segundos, sospechamos de ojo seco. Esta es la maquinita que mide la osmolaridad, que no es práctica, como les digo, pero teóricamente tendría que salir la lágrima hiperosmolar para pensar en ojo seco. Y también el test de Schirmer, que ya se los he mencionado. Y otra de las cosas es que secundario ojo seco se van a formar unas heriditas, queratitis epitelial, o sea, en la córnea, inflamación de la córnea, que es como un puntito. Entonces esto se le llama escala de Oxford, de acuerdo a cuántos puntos veo yo, y ustedes como ven acá prácticamente no hay nada, acá un poquito de queratitis, que es estos puntitos que tienen con fluoresceína, acá un poco más, y acá ya aparece ya una abrasión corneal. Entonces toda la escala de Oxford nos permite ver este grado, y cuando es un ojo seco severo probablemente tengamos una escala de Oxford de 3, 4 o 5. El tratamiento va desde lágrimas, ¿no? Uso de corticoides, también se secundaria a enfermedades reumatológicas, se usan también inmunosupresores, tampones a nivel del punto lacrimal para que la lágrima que se secreta por la glándula lacrimal, ¿no?, permanezca en el ojo, ¿no? También tenemos secretagogos, lentes de contacto cuando hay queratitis que son severas, etc. Hay quirúrgico. Y muy bien, como conclusiones, el ojo seco es una enfermedad multifactorial, como ya lo vieron, afecta a la superficie ocular, tiene un sinfín de signos y síntomas, ¿no? La etiología, producción acuosa, ojo seco evaporativo, y el diagnóstico va a estar basado en signos y síntomas y la severidad del problema. Muy bien, eso sería todo.